noche de luna llena, la familia Ramírez se encontraba en su viejo pero confiable automóvil viajando por la carretera que conecta Colima con Guadalajara. Habían asistido a una boda en el pueblo de sus ancestros y se dirigían a casa, cansados pero felices. En el auto iban el padre, José al volante, la madre, Carmen como copiloto, y en los asientos traseros sus dos hijos, Pedro y Lucía. La luna llena iluminaba la carretera de una manera casi sobrenatural. El resplandor plateado bañaba el asfalto, creando un contraste marcado entre la oscuridad del paisaje circundante y la carretera misma. La luz de la luna parecía dotar la escena de una calidad etérea y misteriosa, como si la realidad misma estuviera siendo trastocada por fuerzas desconocidas. Las sombras de los árboles y arbustos se proyectaban sobre la carretera, formando patrones oscuros y cambiantes que parecían moverse y retroceder al compás del viento frío. Estas sombras inquietantes, sumadas al resplandor de la luna, daban la impresión de que la carretera estaba viva y llena de presencias siniestras que acechaban a la familia Ramírez desde las tinieblas. La luna llena, en lugar de brindarles seguridad, se convirtió en un recordatorio constante de su fragilidad ante las fuerzas oscuras que habitaban la noche. La carretera se volvía cada vez más angosta y la familia empezó a sentir un temor inexplicable y antiguo, casi tan antiguo como el mismo miedo que sintieron los hombres cuando se atrevieron a iluminar las primeras noches de los primeros días. De repente, oyeron un aullido a lo lejos, un sonido gutural que helaba la sangre. Carmen apretó el brazo de José y los niños se acurrucaron juntos en el asiento trasero. José aceleró intentando alejarse del aullido, pero no importaba cuán rápido condujera, el sonido parecía seguirlos. La bestia, oculta entre los matorrales que bordeaban el cerro junto a la carretera, acechaba a la familia Ramírez con sigilo y precisión, siguiendo cada movimiento del automóvil. Su agudo sentido del olfato y audición le permitían anticipar la trayectoria del vehículo, mientras sus poderosos músculos tensos y listos para actuar, aguardaban el momento oportuno. En una fracción de segundo, el demonio argento decidió que había llegado el momento de atacar. Con fuerza sobrenatural, se impulsó desde los matorrales, utilizando sus poderosas piernas para lanzarse hacia el capó del automóvil en un salto descomunal. Su movimiento fue tan rápido y feroz que la familia Ramírez apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bestia se estrellara contra el vehículo. El impacto fue brutal. El capó del automóvil se abolló bajo el peso y la fuerza de la bestia, mientras sus garras afiladas se clavaban en la pintura y el metal. Su feroz mirada penetró a través del parabrisas, provocando un terror indescriptible en los ojos de la familia. El hombre lobo aulló, mostrando sus enormes colmillos y llenando el aire con un escalofrío que resonaría en la memoria de los Ramírez para siempre. El hombre lobo golpeó el parabrisas, haciendo que el vidrio se agrietara en una intrincada telaraña. José, en un arrebato de terror, pisó el acelerador y se adentró en la oscuridad de la carretera. El hombre lobo cayó del capó del auto, pero siguió persiguiéndolos a un ritmo sobrehumano. Los niños gritaban mientras Carmen rezaba en voz baja. El camino se volvía cada vez más peligroso con curvas cerradas y precipicios a un lado. José, en un último intento por salvar a su familia, tomó una curva a gran velocidad. El auto derrapó y cayó por el precipicio estrellándose contra las rocas abajo. El hombre lobo se detuvo al borde del abismo, tratando de ver entre el polvo que se levantaba alguna pista sobre su presa. No obstante, el olor a gasolina y aceite eran tan penetrantes que solo pudo ahogar un aullido pensando que había obtenido la victoria. Tras el terrible accidente, el automóvil de la familia Ramírez yacía destrozado en el fondo del precipicio. Afortunadamente, el vehículo no se incendió, y a pesar de estar malheridos por el ataque del hombre lobo, la familia logró salir del amasijo de hierros y cristales rotos con gran esfuerzo y determinación. José, con una pierna fracturada, y Carmen con heridas y cortes profundos en sus brazos, ayudaron a sus dos hijos, Pedro y Lucía, a salir del automóvil. Los niños también estaban heridos, pero el instinto de supervivencia los empujó a seguir adelante. La familia sabía que debían de alejarse lo más pronto posible del lugar del accidente, ya que el hombre lobo podía seguir persiguiéndolos.
Apoyándose mutuamente y luchando contra el dolor y el miedo, la familia comenzó a trepar por el escarpado terreno, buscando refugio en la oscuridad de la noche. A lo lejos, podían escuchar los aullidos del hombre lobo cada vez más cerca, lo que aumentaba su desesperación por encontrar un escondite seguro. Finalmente, después de una extenuante y angustiosa subida, la familia Ramírez pequeña cueva en la ladera del cerro. Mientras la familia se escondía en la cueva, el hombre lobo llegó al lugar del accidente. Olfateando el aire, percibió el rastro de sangre y miedo de sus presas. La bestia, sedienta de venganza y sangre, comenzó a escalar el cerro en busca de la familia Ramírez, siguiendo sus heridas como un cazador implacable. Justo cuando la desesperación y el miedo parecían haber alcanzado su punto máximo en la cueva, un disparo resonó en la noche, seguido de un aullido de dolor del hombre lobo. La familia Ramírez, sorprendida y atónita, vio como un hombre misterioso se acercaba a la cueva con un rifle antiguo en sus manos, claramente el responsable del disparo que había herido a la bestia. El hombre, de aspecto envejecido e imponente, llevaba una chaqueta de cuero desgastada y un sombrero de ala ancha. Su rostro mostraba cicatrices y signos de una vida dura, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y tristeza. Se presentó como Salvador, un excombatiente de la guerra cristera, cuyo pasado lo había llevado a enfrentarse a criaturas de la oscuridad en numerosas ocasiones. Salvador había estado cazando al hombre lobo desde que escuchó los aullidos y presenció el ataque del automóvil de la familia Ramírez. Habiendo experimentado la pérdida y el sufrimiento a lo largo de su vida, no estaba dispuesto a permitir que este monstruo siguiera causando terror y desolación. Equipado con un rifle antiguo cargado con balas de plata, Salvador había logrado herir al hombre lobo, lo suficiente para detenerlo momentáneamente. Sin embargo, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Tras asegurar a la familia Ramírez que los protegería, Salvador los ayudó a salir de la cueva y los guió hacia un lugar más seguro. Mientras se adentraban en la oscuridad, Salvador compartió su conocimiento sobre la maldición del hombre lobo, producto de sus años enfrentando criaturas sobrenaturales. Les explicó que la plata era una debilidad para la bestia y que tenía un plan para poner fin a la pesadilla de una vez por todas. La tensión y la angustia aumentaban a medida que Salvador y la familia Ramírez se acercaban a los terrenos circundantes a la laguna de Sayula. A medida que avanzaban, Salvador reveló un secreto desgarrador. El hombre lobo era en realidad su hijo, Raúl, víctima de una maldición aterradora e incontrolable. La noche estaba oscura y fría, con nubes que cubrían la luna llena, dejando la laguna y sus alrededores en sombras inquietantes. El viento soplaba con fuerza, azotando los árboles y los matorrales, como si presagiara la violencia que estaba por desatarse. Finalmente, llegaron a un claro donde los árboles y los matorrales cedían a una vista despejada de la laguna bajo el cielo nublado. Fue allí donde se encontraron cara a cara con la bestia. El hombre lobo, con sus ojos amarillos brillantes y furiosos, apareció al otro lado del claro, listo para atacar. En ese momento, las miradas de Salvador y el hombre lobo se encontraron y un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos los presentes. Era una conexión profunda y dolorosa entre padre e hijo, una lucha entre el amor y el deber que solo podía resolverse en un enfrentamiento brutal y aterrador. El silencio que precedió a la batalla fue breve pero eterno. Y cuando la bestia finalmente se lanzó hacia Salvador, comenzó una lucha que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Durante la intensa batalla entre Salvador y el hombre lobo, la familia Ramírez observaba con horror y angustia desde una distancia segura. Sin embargo, en un momento de descuido, Pedro, el hijo menor de la familia, se acercó un poco más de lo debido, atraído por la lucha y preocupado por la seguridad de Salvador. El hombre lobo, aunque centrado en su enfrentamiento con Salvador, percibió el movimiento de Pedro y aprovechó un instante en el que su padre estaba luchando por recuperar su rifle, y con agilidad y rapidez sobrenatural se lanzó hacia Pedro y le propinó una mordida en el brazo antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Carmen gritó con terror al ver a su hijo siendo atacado, y José, a pesar de sus propias heridas, corrió hacia el hombre lobo en un intento por salvar a Pedro. Al mismo tiempo, Salvador logró recuperar su rifle y con una puntería certera disparó al hombre lobo, alejándolo de Pedro. Finalmente, en un momento de oportunidad y valentía, Salvador logró colocar la punta de su rifle directamente sobre el pecho del hombre lobo, justo donde se encuentra su corazón. Con una última mirada de dolor y amor hacia su hijo, apretó el gatillo, liberando una bala de plata que atravesó el corazón de la bestia.
El hombre lobo cayó al suelo, sus aullidos de agonía resonando en la noche mientras su cuerpo comenzaba a transformarse de nuevo en el de Raúl, el hijo de Salvador. El cazador, aunque victorioso, había sufrido heridas graves durante el enfrentamiento y se desplomó junto al cuerpo de su hijo. La familia Ramírez se enfrentó a un dilema desgarrador. La maldición del hombre lobo ahora vivía dentro de su hijo menor. Con el corazón destrozado y llenos de miedo, debatieron sobre qué hacer. ¿Acaso deberían buscar una cura para la maldición, arriesgándose a que Pedro se convirtiera en un monstruo como Raúl? ¿O deberían tomar medidas drásticas para proteger al mundo del terror que ahora residía en su hijo? Esa noche, solo la luna tendría la respuesta. Lucía se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las sábanas empapadas en sudor frío. Habían pasado 20 largos años desde la trágica noche en que su familia se había encontrado al hombre lobo, pero el recuerdo aún la perseguía en sus sueños más oscuros. En la pesadilla, su hermano, Pedro, víctima de la maldición del hombre lobo, la perseguía con la intención de hacerle daño. A pesar de que su vida había cambiado drásticamente desde entonces, los fantasmas del pasado no la dejaban en paz. Había pasado mucho tiempo desde que Lucía había visto a Pedro. Después de la terrible noche en que Salvador, el cazador, había logrado matar al hombre lobo original, la familia Ramírez había tomado una difícil decisión. Con el corazón roto, habían decidido esconder a Pedro en un lugar seguro y aislado, lejos de cualquier tentación o peligro. Allí, su madre, Carmen, se había quedado a cuidar de él, mientras Lucía y su padre, José, habían regresado a la vida normal, reconstruyendo sus vidas como mejor pudieron. Ahora, 20 años después, Lucía vivía en una casa a las afueras de Guadalajara con su esposo y un hijo en camino. Aunque trataba de mantenerse ocupada y disfrutar de su vida, las pesadillas recurrentes la atormentaban y la hacían preguntarse qué sería de Pedro. Lucía sentía que era su responsabilidad encontrar una cura para la maldición que pesaba sobre su hermano, pero sus investigaciones, hasta ahora, habían sido infructuosas. Una mañana, mientras Lucía leía el periódico, una noticia llamó su atención. Un hombre había sido encontrado muerto en un pequeño pueblo cerca de la laguna de Sayula, con heridas que parecían haber sido infligidas por un animal salvaje. Aunque trataba de no dejarse llevar por sus miedos, Lucía no pudo evitar pensar que esto podría estar relacionado con su hermano. ¿Y si Pedro había escapado de su encierro y estaba deambulando por los alrededores, incapaz de controlar su maldición? Después de debatirlo con su esposo, Lucía decidió que debía investigar el asunto por sí misma y ponerle fin a la incertidumbre que la perseguía. Lucía se despidió de su familia y emprendió el viaje de regreso a la laguna de Sayula, donde tantos años atrás había vivido una terrible experiencia con el hombre lobo. Al llegar al pueblo cercano, comenzó a hacer preguntas discretamente sobre el incidente y otros posibles ataques de animales salvajes en la zona. Algunos habitantes parecían nerviosos y evasivos, lo que aumentó sus sospechas de que algo extraño estaba ocurriendo. Decidida a encontrar respuestas, Lucía decidió visitar la casa donde su madre y Pedro habían estado viviendo todos estos años. El camino hacia la casa estaba cubierto de maleza y apenas era visible, como si nadie lo hubiera utilizado en mucho, mucho tiempo. Al llegar, Lucía encontró la casa en un estado de abandono, con ventanas rotas y la puerta entreabierta. Con el corazón en un puño, entró en la casa y llamó a su madre y a su hermano, pero no obtuvo respuesta. A medida que exploraba la casa, Lucía comenzó a encontrar rastros de violencia y destrucción. Había marcas de garras en las paredes y manchas de sangre en el suelo, lo que llevó a Lucía a temer lo peor. Finalmente, en una habitación del fondo, Lucía encontró a su madre, Carmen, acurrucada en una esquina hecha un ovillo, visiblemente asustada y desmejorada. Al ver a Lucía, Carmen rompió a llorar y le contó lo que había ocurrido. Pedro, incapaz de soportar más tiempo su maldición, había escapado de la casa semanas atrás.
Carmen había intentado detenerlo, pero el hombre lobo en él había sido demasiado fuerte. Desesperada y temiendo por la vida de su hijo, Carmen había permanecido en la casa esperando que Pedro regresara. Al escuchar esto, Lucía supo que debía encontrar a su hermano antes de que causara más daño, o peor aún, fuera capturado o asesinado por aquellos que buscaban venganza por los ataques. Lucía llevó a Carmen a un lugar seguro y con el corazón lleno de determinación comenzó su búsqueda. Durante días siguió el rastro de destrucción y muerte dejado por Pedro en su forma de hombre lobo, cada vez más convencida de que debía encontrar una manera de ayudarlo. Su investigación la llevó a descubrir leyendas y mitos sobre hombres lobo y sus maldiciones, así como posibles formas de romper el hechizo que atormentaba a su hermano. Fue entonces cuando Lucía encontró la historia de un antiguo ritual practicado por chamanes y curanderos en tiempos remotos, que supuestamente tenía el poder de liberar a las personas de maldiciones como la de Pedro. Aunque el ritual era peligroso y podía tener consecuencias impredecibles, Lucía sabía que debía intentarlo si quería salvar a su hermano. Después de localizar a un chamán en una comunidad indígena cercana que conocía el ritual, Lucía se preparó para llevar a cabo el proceso de liberación. Pero antes de que pudiera comenzar, primero tenía que encontrar a Pedro y convencerlo de que todavía había esperanza para él y que no estaba destinado a vivir el resto de su vida como un monstruo. La búsqueda de Pedro se volvió más urgente cuando Lucía se enteró de que un grupo de cazadores locales, enfurecidos por los recientes ataques, habían decidido unirse para dar caza al hombre lobo. Sabía que, si no encontraba a Pedro antes que ellos, su hermano podría enfrentar un destino trágico a manos de los cazadores. Con mezcla de miedo y determinación, Lucía se adentró en el bosque en las primeras horas de la mañana, justo cuando la noche comenzaba a dar paso al alba. El cielo, aún oscuro, comenzó a teñirse de tonos rosados y naranjas, mientras Lucía buscaba desesperadamente cualquier rastro de su hermano. De repente, escuchó el eco de disparos de rifle en la distancia. Guiada por el sonido, Lucía apretó el paso, rezando en silencio por la seguridad de Pedro. El bosque se volvía cada vez más espeso y oscuro a medida que avanzaba, y el terreno irregular dificultaba su avance. A medida que se acercaba a la fuente de los disparos, Lucía comenzó a encontrar escenas macabras. Los cuerpos desmembrados de los cazadores que perseguían al hombre lobo se encontraban tirados a lo largo de la vereda. El terror la invadió al ver la violencia desatada por la bestia, pero también la llenó de tristeza al comprender que esa criatura era su hermano, desgarrado por la maldición. El camino estaba marcado por el rastro de destrucción y muerte, y Lucía se armó de valor para seguir adelante. Su amor por Pedro era más fuerte que el miedo, y estaba decidida a encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, en un claro iluminado por la tenue luz del amanecer, Lucía encontró a su hermano transformado en hombre lobo, sosteniendo el cuerpo de un cazador por la garganta. La bestia gruñía y aullaba, a punto de asestar el golpe final al cazador aterrorizado. Lucía sintió un nudo en la garganta al ver a su hermano en ese estado salvaje e incontrolable. A pesar del riesgo, se acercó lentamente, llamándolo por su nombre y rogándole que la reconociera. «Pedro, soy yo, Lucía», susurró con voz temblorosa, tratando de llegar al corazón de la bestia que alguna vez había sido su hermano. Por un momento, el hombre lobo pareció vacilar, y sus ojos se encontraron con los de Lucía. En ese instante, un rayo de sol se filtró a través de las ramas de los árboles, bañando a Pedro con su luz. La bestia soltó un aullido lastimero y el cazador, quien estaba en las manos del hombre lobo, fue liberado. Cayó al suelo, jadeando y temblando de miedo. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, Pedro comenzó a transformarse de nuevo, pasando de la forma bestial del hombre lobo a su cuerpo de humano, desnudo y vulnerable. Lucía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza mientras sollozaba aliviada al ver que su hermano había vuelto a la normalidad. Pedro, todavía confundido y aturdido por la transformación, se apoyó en su hermana sintiendo el amor y el apoyo que Lucía siempre le había brindado. Juntos,
Observaron cómo el sol continuaba elevándose en el cielo, iluminando el claro en el bosque y disipando las sombras de la noche. Mientras abrazaba a Pedro, Lucía no pudo evitar pensar en los cazadores caídos y en el terror que habían vivido. Pero también supo que no podía permitirse el lujo de quedarse atrapada en el remordimiento y la tristeza. Tenían que encontrar una manera de romper la maldición del hombre lobo y salvar a su familia de un destino. Con Pedro a su lado, Lucía regresó a la comunidad indígena donde el chamán los esperaba. A medida que el ritual comenzaba, Lucía y Pedro sintieron una mezcla de miedo y esperanza. El chamán entonó cánticos ancestrales y realizó complicados movimientos con sus manos, mientras el aire alrededor de ellos parecía cobrar vida con una energía misteriosa. Cuando el ritual llegó a su clímax, Pedro, rodeado por un resplandor brillante, sintió cómo la maldición del hombre lobo comenzaba a debilitarse en su interior. Aunque el proceso fue doloroso y agotador, Pedro resistió, sostenido por la fe y el amor de su hermana. Cuando el chamán terminó el ritual, su rostro mostró una profunda tristeza y resignación. Lucía y Pedro, agotados pero esperanzados, esperaban ansiosamente noticias sobre el resultado del ritual. El chamán, con pesar en su voz, les reveló la aterradora verdad. Aunque había logrado debilitar la maldición de Pedro, no pudo eliminarla por completo. En su lugar, la maldición había sido transferida al bebé que crecía en el vientre de Lucía. Tal noticia cayó como un balde de agua fría sobre Pedro, quien sintió un profundo enojo por haber involuntariamente transmitido su maldición a un ser inocente. Apretó los puños y gritó al cielo, lamentándose por la injusticia y la crueldad del destino que ahora amenazaba la vida de su sobrino. Lucía, por su parte, sintió una tristeza inmensa al saber que su hijo estaba destinado a cargar con el peso de la maldición que había atormentado a su hermano durante tantos años. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba a Pedro, buscando consuelo en medio de la desesperanza. No obstante, aún había más. El chamán, sabiendo que no había nada más que hacer, se disculpó con Lucía y Pedro, lamentando no haber podido eliminar la maldición por completo. Pero antes de marcharse, el chamán se acercó a Lucía y le susurró un terrible secreto. Ella no sobreviviría al parto de su hijo. Esta noticia hizo que el corazón de Lucía se llenara de un miedo indescriptible, pero también de una determinación feroz de luchar por su hijo y su familia. A pesar del enojo, la tristeza y la devastadora noticia, Lucía y Pedro decidieron enfrentar juntos este nuevo desafío y hacer todo lo posible para proteger a la futura generación de la maldición del hombre lobo. Unidos en su dolor y su amor, se embarcaron en la búsqueda de una solución definitiva para romper la maldición y salvar la vida al bebé de Lucía. A pesar de que habían pasado 10 años desde la última vez que vio a su hermana con vida, los aullidos de dolor de Lucía al dar a luz a Renato aún resonaban en la mente de Pedro, su hermano. 10 largos años habían pasado desde aquel trágico día, y aún así el recuerdo de la muerte de su hermana lo atormentaba constantemente. Ahora, Pedro era el único guardián de Renato, un niño con una maldición heredada en la sangre y abandonado por su padre, quien se desentendió al ver que la bestia en el interior de su hijo despertaba. El pequeño Renato mostraba signos de la maldición del hombre lobo desde su infancia. Sus ojos brillaban con un fuego salvaje y sus afilados colmillos eran el presagio de la terrible transformación que ocurriría cuando la luna llena brillara en el cielo nocturno en su cumpleaños número 13. Pedro, decidido a romper la maldición que atormentaba a su familia, había pasado años investigando en libros antiguos y contactando expertos en lo sobrenatural. Finalmente, sus esfuerzos lo llevaron a descubrir la fuente de la maldición del hombre lobo. Esta se encontraba en una región perdida en Turquía, donde un antiguo clan de hombres lobo había vivido durante siglos. Aunque el viaje sería peligroso y lleno de incertidumbre, Pedro estaba dispuesto a arriesgarlo todo con tal de liberar a Renato
de la maldición que lo atormentaba. Una noche, antes de comenzar su largo viaje, Pedro llevó a Renato a un lugar tranquilo en la orilla del río que atravesaba el pueblo. El reflejo de la media luna iluminaba sus rostros mientras Pedro comenzaba a hablar con Renato sobre lo que les esperaba. Renato, sé que este viaje será difícil para ti y quizás no entiendas por qué debemos ir tan lejos, pero quiero que sepas que lo hago por ti, para liberarte de esta maldición que ha dañado tanto a nuestra familia durante generaciones, comenzó Pedro. Renato, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del tiempo desde que la maldición se había manifestado en él, asintió con la cabeza. Pedro pudo ver en sus ojos la mezcla de miedo y esperanza que lo atormentaba. Este viaje no será fácil, Renato. Nos enfrentaremos a muchos peligros en el camino y tendremos que cruzar océanos y montañas para llegar a nuestro destino. Pero no importa lo difícil que sea, estoy dispuesto a enfrentarlo todo, si eso significa que puedas tener una vida normal, sin la sombra de esta maldición persiguiéndote, continuó Pedro. Renato levantó la mirada hacia Pedro, y aunque no pronunció palabra alguna, Pedro pudo ver en sus ojos una determinación silenciosa. Al ver esto, Pedro supo que Renato estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera con tal de encontrar la paz. Puede que no hablemos mucho, sobrino, pero quiero que sepas que estoy para ti, Renato. Juntos superaremos esto y no descansaré hasta que te hayas liberado de esta herencia de sangre. Solo te pido que confíes en mí y en nuestro vínculo como familia, dijo Pedro con firmeza. Renato, con lágrimas en los ojos, asintió nuevamente y abrazó a Pedro con fuerza. En ese momento Pedro comprendió que, aunque el camino por delante sería largo y lleno de incertidumbre, el amor y la determinación que compartían como familia serían suficientes para enfrentar a cualquier desafío que se les presentara. Al día siguiente, Pedro y Renato comenzaron su odisea hacia Turquía. Después de horas de vuelo, la llegada a Turquía fue un choque cultural para Pedro y Renato. Aterrizando en Estambul, la antigua y bulliciosa metrópoli, se encontraron inmersos en un mundo completamente diferente al que estaban acostumbrados. Los edificios de la ciudad, con sus cúpulas y minaretes, se elevaban majestuosamente hacia el cielo, y los aromas exóticos de las especias y alimentos callejeros inundaban sus sentidos. Al principio, Pedro y Renato se sintieron abrumados por la cantidad de gente, los sonidos y las luces. Sin embargo, sabían que debían continuar hacia el desierto de Karapinar. Antes de partir, Pedro decidió buscar a un traductor que pudiera ayudarles a comunicarse y navegar por el desconocido territorio turco. Después de preguntar en varios lugares y con varios lugareños, Pedro finalmente encontró a Aylin, una joven mujer que hablaba tanto español como turco con fluidez. Aylin había estudiado en España durante algunos años, por lo que estaba familiarizada con la cultura latina y se mostró dispuesto a ayudarles en su travesía. Con Aylin como guía, el grupo partió de Estambul y comenzó su viaje hacia el desierto de Karapinar. A medida que se alejaban de la ciudad, el paisaje comenzó a cambiar drásticamente. Los frondosos bosques y colinas dieron paso a llanuras áridas y montañas escarpadas. El clima también comenzó a cambiar, volviéndose más seco y caluroso a medida que se adentraban en el desierto. La vida en el desierto de Karapinar era dura y despiadada. El sol abrasador azotaba la tierra durante el día, mientras que las noches eran frías y llenas de peligros ocultos en la oscuridad. Pedro y Renato tuvieron que adaptarse rápidamente a estas condiciones extremas, aprendiendo a conservar agua y buscar refugio durante las horas más calurosas del día. Finalmente, después de días de camino, Pedro, Renato y Aylin llegaron a un pequeño pueblo sin nombre enclavado en un valle rodeado de imponentes montañas. Los lugareños los miraban con recelo, pero su actitud cambió rápidamente cuando Aylin les explicó el propósito de su visita. Estos pronto les presentaron a Ismail, un anciano que parecía guardar un gran secreto. Ismail les contó su increíble historia. Hacía más de 2500 años, en su juventud, cuando había sido marcado por la maldición del hombre lobo. La maldición había comenzado cuando el rey Nabucodonosor había sido maldecido por el Dios de los judíos. Desde entonces, esta maldición había pasado de generación en generación
afectando a aquellos que llevaban la sangre de Nabucodonosor. A lo largo de los siglos, Ismael había luchado contra sus transformaciones y había intentado desesperadamente encontrar una cura para la maldición. Aunque ya no sufría de transformaciones, la maldición lo había dejado con una condena a la inmortalidad, obligándolo a vivir con el peso de su oscuro pasado. Ismael, conmovido por la historia de Pedro y Renato, decidió ayudarles a encontrar el templo del dios lobo, un lugar sagrado en lo profundo del desierto, donde, según las leyendas, se encontraba la fuente de la maldición. El anciano creía que, si pudieran llegar ahí, podrían tener la oportunidad de ponerle un fin a la maldición de una vez por todas. Siguiendo las indicaciones de Ismael, Pedro y Renato se adentraron en una serie de cavernas ocultas en las montañas, donde se decía que el antiguo clan de hombres lobo había llevado a cabo oscuros rituales y conjuros en tiempos remotos. Después de varios días de viaje, finalmente llegaron al templo del dios lobo. La estructura antigua y en ruinas se alzaba solitaria en medio de las cámaras cavernosas del desierto, como un recordatorio sombrío de un pasado olvidado. Con la guía de Ismael, Pedro, Renato y Ailín entraron al templo, dispuestos a enfrentarse a los secretos y desafíos que les esperaban en su interior. En lo profundo de las cuevas, encontraron un antiguo habitáculo lleno de inscripciones en un idioma olvidado y restos de sacrificios realizados en un altar de la cripta. Las paredes del templo del dios lobo parecían cobrar vida mientras Pedro examinaba las inscripciones en un idioma desconocido. En ese instante, espíritus de lobos fantasmales comenzaron a descender desde los techos, surgir de las paredes y brillar en los suelos. Ailín, aterrorizada por la aparición de estos seres sobrenaturales, intentó huir, pero la manada de lobos la devoró etéreamente, dejando tras de sí un vacío ensordecedor. En un momento de tensión dentro del templo del dios lobo, Ismael decidió revelar su verdadera naturaleza. Su voz comenzó a cambiar, adquiriendo una tonalidad más profunda y antinatural, mientras sus ojos brillaban con la locura de milenios de experiencia. No soy solo un anciano que vagabundea por este mundo. Soy el último sacerdote del dios lobo, exclamó Ismael, dejando tras de sí la energía de su posición y un poder que inundaba la sala. Durante milenios he caminado por la tierra, alimentando la maldición y guiando a los hombres lobo hacia la gloria y la supremacía. Mi conocimiento abarca siglos de historia y secretos que ningún mortal podría comprender. Ismael continuó, dejando que la locura y la superioridad que sentía se reflejaran en sus palabras. He visto caer imperios y civilizaciones, he contemplado el auge y la caída de héroes y villanos, he forjado pactos con dioses y demonios y he aprendido secretos que harán temblar a los sabios más grandes. Y ahora te ofrezco, Renato, la oportunidad de unirte a mi manada y heredar ese poder y conocimiento. La sala parecía vibrar con la energía de Ismael, mientras él revelaba su naturaleza ante los presentes. Las palabras del sacerdote del dios lobo estaban impregnadas de una locura que traspasaba el tiempo y el espacio, y su superioridad se mostraba con una fuerza abrumadora. Pedro y Renato no pudieron evitar sentirse asombrados por la revelación, pero también reconocieron el peligro que se presentaba en ese ser. La presencia de los lobos espirituales despertó algo en Renato, quien comenzó a transformarse en hombre lobo, sintiendo la llamada de su manada ancestral. Sus rasgos humanos se desvanecieron, reemplazados por una criatura peluda y feroz. Pedro, luchando contra los residuos de la maldición que aún persistían en su interior, intentó resistir la tentación de unirse a la manada. Ismael trató de convencer a Renato de unirse a su manada y aceptar su destino como portador de la maldición del hombre lobo. Le habló de un poder inimaginable y de una conexión profunda con la naturaleza y la historia de su linaje. Pero Pedro, decidido a proteger a su sobrino y poner fin a la maldición, intervino, enfrentándose a Ismael. En medio de la confrontación, Pedro volvió a su infancia y recordó las enseñanzas de Salvador, aquel hombre que hace más de 20 años lo había salvado en una noche fatídica como esa, quien siempre había afirmado que los monstruos más temibles no eran las bestias en el exterior, sino las sombras que habitaban en el espíritu humano. Con esta comprensión,
Pedro buscó en su interior la fuerza para superar la maldición y liberar a Renato de su destino. A medida que Pedro luchaba contra Ismail y su conexión con el dios lobo, Renato, aún en su forma de hombre lobo, comenzó a comprender la importancia de su humanidad y la responsabilidad que tenía de protegerla. Juntos, Pedro y Renato resistieron la tentación y enfrentaron al sacerdote Ismail y a los espíritus de los lobos fantasmales. Pedro, con determinación feroz, se enfrentó a Ismail mientras Renato, luchando contra la transformación que lo consumía, se preparaba para enfrentar a los lobos fantasmales que lo rodeaban. Pedro, utilizando todo el conocimiento que había adquirido durante su búsqueda para liberar a su familia de la maldición, desafió a Ismail. No permitiré que sigas usando tu maldición para controlar a los inocentes. Renato y yo lucharemos contra ti y pondremos fin a tu reinado de terror, gritó Pedro, mientras se lanzaba hacia el sacerdote del dios lobo. Mientras tanto, Renato enfrentaba a los lobos fantasmales que lo rodeaban. A pesar de la fuerza magnética de su manada ancestral, Renato resistía a dejarse consumir por su influencia. Utilizando su conexión con la maldición, Renato canalizó su energía interior para enfrentar a los espíritus. Sus ojos brillaban con la luz sobrenatural mientras desafiaba a las bestias etéreas y sus instintos de hombre lobo comenzaron a trabajar en su favor. Pedro e Ismail luchaban con una ferocidad sobrehumana, sus cuerpos golpeándose y forcejeando en una danza violenta. Pedro, impulsado por su amor hacia su familia y su deseo de justicia, lograba mantenerse firme ante el sacerdote inmortal. En otro rincón del templo, Renato enfrentaba a los lobos fantasmales uno por uno, valiéndose de su fuerza y astucia para esquivar y rechazar a las bestias. A medida que su confianza crecía, Renato comenzó a sentir el control sobre su propia maldición. Su lucha contra los lobos se volvía cada vez más intensa, y en el fragor de la batalla, Renato comprendió que el poder para enfrentarse a esos seres y su propia maldición residía en él mismo. En el clímax de la confrontación, Pedro se enfrentó a Ismail en un duelo de voluntades e ingenio. Sabiendo que Ismail tenía milenios de conocimiento y experiencia, Pedro recurrió a su astucia y a lo que había aprendido durante su búsqueda para terminar con la maldición. En un momento decisivo, Pedro logró romper el vínculo que Ismail tenía con la energía del dios lobo, debilitándolo significativamente. Mientras tanto, Renato luchaba feroz contra los lobos fantasmales. Aunque su instinto de hombre lobo lo llamaba a unirse a ellos, Renato se aferró al amor y a la conexión que sentía con su tío Pedro y a su deseo de proteger a los que le importaban. A medida que Renato enfrentaba a los lobos fantasmales, su fuerza interior comenzó a brillar. Cuando Renato logró sobreponerse al poder de los lobos fantasmales, Pedro, utilizando su fuerza de voluntad y su conexión con la maldición, tomó el control de la manada completa. Con una mirada decidida, Pedro ordenó a los lobos devorar a Ismail. El anciano sacerdote del dios lobo gritó y se retorció, pero no pudo escapar de su destino. Los lobos fantasmales desgarraron y destrozaron su alma, poniendo fin a su existencia y a su maldad milenaria. Una vez victoriosos, Pedro y Renato no pudieron evitar sentir una profunda tristeza al recordar a Eileen, quien los acompañó en su búsqueda y les brindó su apoyo hasta el final. Ambos decidieron honrar su memoria enterrándola bajo las arenas del templo, en el mismo lugar donde su vida fue arrebatada por los lobos fantasmales. Con respeto y cariño, Pedro y Renato cavaron una tumba para Eileen, colocando su cuerpo con delicadeza y cubriendo su último lecho con la arena del desierto. Finalmente, Pedro y Renato iniciaron el arduo camino de regreso a México. El viaje fue largo y desafiante, pero con el conocimiento de que ahora eran libres de la maldición que atormentaba a su familia, les brindó la fuerza y la esperanza necesarias para continuar. Atravesaron el desierto de Carapinar, superaron las montañas de Turquía y cruzaron el océano Atlántico hacia México. A medida que avanzaban, Pedro y Renato se iban adaptando a su nueva realidad, fortaleciendo su relación de padre e hijo. Cuando finalmente regresaron a México, Pedro y Renato supieron que habían dejado atrás el oscuro pasado que los perseguía y que ahora podían enfrentar un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Juntos habían superado la herencia de sangre y ahora podían seguir adelante, construyendo una vida de paz y amor en honor a todas las personas que los apoyaron en su lucha contra la maldición en la sangre.